nuestra serie sobre justificación que hemos estado desarrollando, y con ese propósito vamos entonces a orar para que nuestro Dios nos ayude a estudiar el día de hoy el tema que quedó pendiente la semana pasada, la última vez que nos reunimos, acerca de aquello en lo cual consiste el pacto en el cual somos injertados o somos insertados cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Así que les invito a orar para que podamos pedir la dirección y la ayuda de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Nuestro bendito Padre, Santo Señor, en el nombre precioso, santo de Jesucristo, queremos, buen Dios, abrir tu palabra, y para ello, Señor, confesamos que somos totalmente incapaces por nuestras propias fuerzas, conocimiento, entendimiento, de comprender correctamente tu palabra. Pero nos entregamos a ti, Señor, y pedimos que tu Espíritu venga y nos ayude a interpretar correctamente tu palabra, a entender su sentido. Por favor, alumbra nuestras mentes, muévete poderosamente en nuestros corazones y enséñanos tu palabra en esta hora, Señor. Te lo pedimos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos. Quiero entonces invitarles a que nosotros podamos en 2-3 minutos hacer un repaso de lo que nosotros dijimos la vez pasada que nos reunimos para estudiar el tema de la justificación por la fe. Nosotros dijimos que usualmente cuando se estudia la justificación por la fe, se estudia sobre la base de una pregunta que es en sí misma problemática. Y la razón por la cual la pregunta es en sí misma problemática es porque la pregunta pertenece a un paradigma filosófico y no a un paradigma bíblico. La pregunta problemática cuando se estudia la justificación por la fe es: ¿será que el hombre es hecho justo cuando es justificado? Y nosotros, o en vez de abordar respuesta a estas, estudiar la justificación, que al hacerlo nos presenta la justificación como aquello que acontece o sucede cuando una persona cree en Jesucristo y es así insertada en el pacto eterno establecido entre el Padre y Cristo, para que aquel que sea así injertado en este pacto se beneficie de las promesas que constituyen el pacto. Así que el día de hoy lo que nosotros vamos a mirar, es las promesas de este pacto. ¿En qué consisten las promesas de este pacto? Y con la finalidad de entrar a estas promesas, nosotros vamos a mirar, en primer lugar, el capítulo número 3 de Gálatas para darnos cuenta cómo es que este pacto se manifiesta para nosotros. ¿En qué consiste este pacto para con nosotros? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con este pacto? ¿Ok? Entonces vamos a mirar en primer lugar Gálatas capítulo número 3. Yo voy a proyectarlo en pantalla para que nosotros podamos leerlo juntos. ¿Ok? Creo que no puedo compartir mi pantalla a menos que me puedan hacer un coanfitrión. Vamos a ver si eso es posible. Vamos a esperar un minutito para ver si puedo compartir la pantalla para ustedes. Bien, ahora sí puedo. Muy bien. Yo tengo aquí, como ustedes pueden verlo, Gálatas capítulo número 3, y comenzamos en el versículo número 15.
¿Ok? Miren esto. En Gálatas 3, versículo número 15, se nos dice lo siguiente. Hermanos, hablo en términos humanos. ¿Qué cosa quiere decir el apóstol Pablo? Lo que él quiere decir es que él va a ofrecer una ilustración humana sobre lo que él ha venido comentando. ¿Qué cosa ha venido comentando? En los versículos anteriores, él está comentando el significado de la justicia por la fe que obtuvo Abraham cuando creyó, según lo comenta desde Gálatas 3, versículo 6 en adelante. Él está hablando de cómo Abraham fue justificado y qué sentido o qué significado tiene esa justificación para los gentiles que ahora por la fe también son justificados, así como lo fue Abraham el patriarca. Entonces, hablando acerca de esa justificación, él introduce en el versículo número 15 una ilustración humana, una metáfora, una ilustración que permite entender lo que él está hablando acerca de la justificación por la fe. Y mira la metáfora, mira la ilustración que él escoge. Él dice, hermanos, hablo en términos humanos. Aquí está la ilustración que él escoge. Escucha esto. Un pacto. Decíamos la vez pasada, ¿por qué razón él escoge un pacto para ilustrar el tema de la justificación por la fe? Porque justificación por la fe tiene que ver con el pacto. La justificación por la fe tiene que ver con el pacto tal y como es dado en las Sagradas Escrituras y se manifiesta de manera clara para Abraham el patriarca. Entonces, la justificación por la fe tiene que ver con un pacto y por esa razón el apóstol Pablo elige hablar de un pacto cuando se propone ilustrar su conversación de la justificación por la fe. ¿Ok? Entonces, él elige la ilustración de un pacto. Un pacto, ahora dice, escuchen esto, un pacto, aunque sea de hombre, aunque sea humano, aunque sea entre hombres, un pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Por qué él habla de un pacto que sea una vez ratificado? La razón es porque él está comentando Génesis capítulo número 15 y Génesis capítulo número 15 es la ratificación del pacto en relación con Génesis 12. La primera vez que el pacto aparece es Génesis 12. Aparece bajo la forma de la promesa de Dios de hacer de Abraham una nación grande, de darle una tierra y de hacer de él la bendición o un canal de bendición para el mundo, diciéndosele, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Eso fue Génesis 12. Así que esto que él está comentando pertenece a Génesis 15. Génesis 15 es la ratificación del pacto que se dio por primera vez en Génesis 12. Entonces él dice que una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Quiere decir que si estas palabras se aplican para Génesis 15 es el pacto que fue ratificado y como fue ratificado, nadie lo puede invalidar, nadie lo puede anular. Así que Génesis 15 se constituye en el pacto que no será jamás invalidado, no será jamás anulado. Si Génesis 15 es el pacto que jamás será anulado, la pregunta es, ¿en qué lo convierte? ¿En qué convierte eso a Génesis 15? Lo convierte en una manifestación del pacto eterno, porque un pacto que no se invalida, un pacto que no se anula, se constituye eterno. ¿Ok? Entonces, dice así, vamos a ver, vamos a entender ese pacto. Vamos a entender cómo se establece ese pacto, ¿ok? Para que nosotros entendamos cómo nosotros nos relacionamos con ese pacto. Dice, vamos a mirar. Dice así, ahora bien, escuchen con atención esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Quiere decir
quiere decir que cuando Dios le hizo promesas a Abraham y a la simiente, quiere decir que Dios estaba haciéndole promesas a la simiente de Abraham. Si la simiente de Abraham es Cristo, quiere decir que en Génesis 15, Dios le hizo promesas ¿a quién? A Cristo. Dios le prometió a Cristo en Génesis 15. La pregunta es, ¿qué cosa Dios le promete a la simiente de Abraham en Génesis 15? Según Génesis 15, versículo 18, Dios le prometió la tierra. Dios, al decir a tu simiente daré la tierra, estaba diciendo a Cristo daré la tierra. Dios el Padre le estaba prometiendo la tierra a Jesucristo su Hijo. Esto es muy importante. El Padre le promete la tierra a Cristo. Cristo se convierte en el heredero de la tierra. Y por eso el pacto se está estableciendo entre el Padre y el Hijo. Si eso es correcto, mira cómo lo interpreta el versículo siguiente. Escucha. Versículo siguiente, versículo 17, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? Para con Cristo. Noten esto, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, con eso se refiere al Sinaí, la ley que vino en el Sinaí, la entrega de la ley, la entrega de las tablas de la ley en el Sinaí y lo que allí sucedió, que ocurrió 430 años después de Génesis 15, la ley que vino después no lo abroga. Escucha, no lo abroga. ¿No lo abroga qué? A ver, ¿a qué se refiere esto de no lo abroga? Se refiere al pacto. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, eso es Génesis capítulo 15, Dios le promete la tierra a Cristo y este pacto entre el Padre y Cristo, la ley que viene 430 años después, no lo abroga, no abroga el pacto. Ahora escucha esto, mira cómo se utiliza ahora la palabra pacto con promesa de manera intercambiable, de manera sinónima. Escucha, no lo abroga, coma, para invalidar, aquí debería decir pacto, para invalidar el pacto. ¿Se da cuenta? Aquí debería decir no lo abroga para invalidar el pacto, pero no, dice no lo abroga para invalidar la promesa. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué es muy importante? Porque en el versículo 17, la palabra pacto se utiliza de manera sinónima con promesa. Esto es muy importante. La pregunta es, ¿cómo establece Dios el pacto con Cristo? Dios lo establece prometiéndole a Cristo, prometiéndole la tierra, porque pacto y promesa es lo mismo. Dios hace pacto cuando promete. Cuando Dios promete, Dios está pactando. Así que la palabra pacto y la palabra promesa se utilizan aquí de manera intercambiable. ¿Qué aprendemos de eso? Aprendemos muchísimo. ¿Qué es lo que aprendemos? Número uno, aprendemos que cuando Dios hace una promesa, Él se está comprometiendo a sí mismo y como se compromete, Dios lo considera un pacto. Un pacto es una promesa. Según Génesis 15, ¿quién hizo la promesa? La hizo Dios. ¿A quién se la hizo? Se la hizo a Cristo. Por tanto, la promesa de la herencia de la tierra que fue prometida por Dios el Padre para Cristo se constituye en el pacto entre el Padre y el Hijo. Quiere decir que el pacto eterno es un pacto que se establece entre dos partes que son una, porque el Padre
y su Hijo son uno. El pacto eterno es una promesa, es un pacto establecido entre el Padre y el Hijo. Y eso lo constituye un pacto eterno, porque nunca será invalidado, nunca recibirá añadidura, porque es el pacto eterno entre el Padre y el Hijo Jesucristo. Y entonces nosotros aprendemos cómo el pacto de Dios se manifiesta para nosotros. A ver, ¿cómo se manifiesta el pacto de Dios para nosotros? ¿Será que Dios espera que nosotros pactemos con Él? ¿O será que Dios espera que nosotros oigamos su pacto como una promesa para nosotros? Fíjate esto. Vamos a seguir leyendo para que nos demos cuenta cómo este tema fue comprendido por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Escuchen esto. Mira lo que dice aquí. Versículo número 19. Dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, quiere decir que fue explicitada, fue hecha explícita, porque el verbo añadir quiere decir que fue hablada de más, fue detallada, fue explicitada, no añadida en el sentido de que antes no existía y ahora comenzó a existir. No, en el Sinaí, Dios lo que hizo fue explicitar su promesa, su palabra. Dios explicitó la ley, Dios la detalló en el Sinaí. Entonces, dice, ¿para qué sirve la ley? Escucha, fue añadida a causa de las transgresiones. En otras palabras, con la finalidad de revelar las transgresiones, con la finalidad de señalar las transgresiones, con la finalidad de convencer al transgresor de pecado, la ley fue revelada. La ley fue dada para señalar las transgresiones. Hasta que viniese quién, escucha, hasta que viniese la simiente, ahora escucha por favor, a quien fue hecha, ¿qué cosa? La promesa. A ver, según el versículo 16 y 17, ¿qué cosa hizo Dios con la simiente de Abraham? Dios hizo pacto, Dios ratificó pacto. ¿Qué cosa hizo Dios con la simiente de Abraham? Según el versículo 19, Dios le dio, fue hecha promesa. ¿Te das cuenta? La palabra pacto y la palabra promesa siguen siendo usadas de manera intercambiable. Y ahora dice, fue hecha o fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora escucha, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. A ver, ¿qué cosa fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador? ¿Qué cosa fue ordenada por medio de ángeles? ¿La ley o la promesa? ¿Qué cosa fue ordenada por medio de ángeles? Según el versículo. Lo leemos todo junto para tener la idea fresca en la mente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Nota, está hablando de la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Punto y coma. Y fue ordenada, está hablando de la ley, está hablando de la ley, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ok, vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí y vamos a mirar qué es lo que esto nos está enseñando. Según el versículo que acabamos de leer, la ley que fue revelada fue añadida en el sentido de ser detallada, explicitada. La ley en el Sinaí fue dada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Ok? Bien. ¿Qué cosa nos enseña eso acerca de ese momento en el Sinaí? Nos enseña que en el Sinaí hubo un mediador que para cumplir su función de mediador, él hizo mediación entre dos partes. En el Sinaí había dos partes.
En el Sinaí, cuando se estableció el pacto en el Sinaí, cuando se estableció el antiguo pacto, cuando se concertó ese pacto, había dos partes. ¿Quiénes eran las dos partes pactantes? Nota, Moisés es el mediador que recibe la ley dada por medio de ángeles. Moisés es el mediador. ¿Y por qué razón Moisés es mediador? Porque hay dos partes que van a pactar, dos partes que van a entrar en un pacto. ¿Cuáles son esas dos partes que están entrando en el pacto? Está Dios y el pueblo. Dios y el pueblo son las dos partes que están entrando en un pacto y tienen a Moisés como mediador de estas dos partes. ¿Cómo se llama ese pacto que fue establecido en el Sinaí, que tenía dos partes, es decir, Dios y el pueblo, y a Moisés como mediador? ¿Cómo se llamó ese pacto? Se llamó el pacto antiguo, el pacto establecido en el Sinaí. Y este pacto se estableció entre las dos partes constituyentes, que era Dios y el pueblo. Por eso hay un mediador que recibe la ley para mediar entre el dador de la ley y el pueblo. Hay un mediador que es Moisés, que está mediando entre estas dos partes. ¿Qué ocurrió con ese pacto? ¿En qué consistió ese pacto? Dios dio la ley, el pueblo prometió obediencia a la ley y entraron en un pacto. El pacto era que el pueblo se comprometía a obedecer todas las cosas escritas en la ley. Pregunto, ese pacto, ¿cuánto tiempo duró? Ese pacto duró hasta el momento en el cual el pueblo se hizo un becerro de oro y adoró al becerro de oro. Y Moisés, al ver la idolatría de todo el pueblo, ¿qué hizo con ese pacto que estaba representado y simbolizado y concretado en las tablas de la ley? ¿Qué hizo Moisés con esas tablas? Moisés las quebró en representación y señal de que el pacto entre Dios y el pueblo estaba roto, se había quebrado. Ahora mira lo que dice el versículo número 20. Mira lo que dice el versículo número 20. El versículo número 20 dice así, escucha. Están viendo, están viendo el texto bíblico, ¿verdad? Porque por alguna razón me sale el anuncio de que la pantalla se está compartiendo en mi monitor original y no me sale dentro del texto bíblico. Ok, pero creemos que ustedes están viendo mi pantalla. Bien, entonces dice así. Miren lo que dice aquí. Y el mediador, escucha, no lo es de uno solo. Noten esto. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el apóstol Pablo diga aquí que el mediador, pero cuando el pacto se hace entre uno solo, porque Dios Padre y su Hijo son uno, ese pacto no requiere mediador porque se está estableciendo entre uno que es lo mismo, es el mismo Dios, un solo Dios. Y por esa razón el pacto eterno entre el Padre y su Hijo no requiere mediador, sino que el Padre le promete a Cristo la tierra y Cristo garantiza el cumplimiento de la promesa del Padre. Dios Padre y su Hijo son uno. Por tanto, el pacto eterno no requiere mediador. La pregunta es, ¿cómo nos relacionamos nosotros entonces con este pacto eterno? Noten, por favor, que el pacto eterno está constituido ya por Dios, el Padre y su Hijo. Por tanto, nosotros no nos relacionamos con este pacto
en calidad de pactantes. Yo no me relaciono con el pacto eterno ofreciendo obediencia, ofreciendo promesas mías de obediencia a Dios para entrar con Dios en un pacto. No, yo no me relaciono con el pacto eterno en calidad de pactante. Yo me relaciono con el pacto eterno en calidad de creyente a las promesas hechas entre el Padre y el Hijo. Yo me relaciono con el pacto eterno como quien oye las promesas, cree las promesas y recibe el cumplimiento de las promesas que se establecieron entre el Padre y el Hijo. Yo no prometo obediencia como el pueblo de Israel prometió obediencia y entró en pacto con Dios. Ese pacto, esa forma de pacto, ¿no? Es diferente. Promesas de Dios hechas entre el Padre y el Hijo que me benefician a mí. Son promesas de Dios que yo creo. Son promesas de Dios que yo recibo por fe. Son promesas de Dios que yo acepto y creo por fe. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas promesas que constituyen el pacto eterno? A ver, ¿cuáles son esas promesas? Las promesas del pacto eterno aparecen en Hebreos capítulo número 8 y Jeremías capítulo número 31. Vamos nosotros a leerlas, por favor, desde Hebreos capítulo número 8. ¿Por qué razón las vamos a leer desde Hebreos capítulo número 8? Porque Hebreos capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 presenta cómo esas promesas, al ser recibidas, al ser creídas, nos presentan en calidad de perfeccionados por el sacerdocio de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a mirar Hebreos capítulo número 8 y vamos a leer desde el versículo número 6. Hebreos capítulo número 8, versículo número 6. Ok, mira lo que nos va a decir la palabra de Dios. Dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién está hablando cuando dice suyo? Está hablando del ministerio de Cristo. Lo que nos está diciendo el texto es que el ministerio de Cristo es mejor. ¿Por qué razón su ministerio es mejor? Dice el versículo número 6. Cuanto es mediador de un mejor pacto. Nota esto: establecido sobre mejores promesas. Ok, ¿por qué razón, pregunto, por qué razón las promesas son mejores? ¿Cuál es la razón por la cual las promesas que constituyen este pacto son mejores promesas? ¿Cuál es la razón? La razón por la cual estas promesas son mejores es porque son promesas no que nosotros hacemos. Son promesas que no son hechas por el pueblo. No son hechas por el hombre. Son promesas hechas por el mismo Dios. Y por esa razón, las promesas del pacto son mejores, porque son promesas que están garantizadas por ser palabra de Dios y porque Cristo garantiza el cumplimiento. ¿Cuáles son esas promesas? Vamos a mirar cuáles son esas promesas. Versículo número 10. Aquí están las promesas. Número 1, versículo número 10.
Dice así, escuchen esto. Primera promesa del pacto eterno. Primera promesa. Dice así. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Dónde estoy leyendo? Estoy leyendo Hebreos, capítulo número 8 y versículo número 10. ¿Ok? Aquí está resaltado. Estoy leyendo aquí. Hebreos, capítulo número 8, versículo número 10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Atención. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Fíjense lo que eso quiere decir. Vamos a analizar esta primera promesa del pacto. En el pacto antiguo, el pacto establecido en el Sinaí entre Dios y el pueblo es quien promete obediencia. El pueblo promete diciendo, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. ¿Qué pasó con ese pacto basado sobre promesas de obediencia humana? El pacto fue quebrantado. El pacto no duró. El pacto fue quebrantado porque el pueblo no fue capaz de cumplir y ofrecer obediencia a la ley. Como el pueblo no fue capaz de cumplir su obediencia a la ley, su promesa de obediencia, el nuevo pacto lo que hace es que Dios promete escribir su ley en nuestra mente y grabarla en el corazón. Dios promete poner su voluntad en nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que en el nuevo pacto, atención, Dios mismo se está comprometiendo por medio de Cristo que Él hará obedientes a aquellos que reciban su promesa. ¿Te das cuenta la diferencia? En el pacto antiguo, el ser humano promete obediencia que no es capaz de rendir, no es capaz de ofrecer. El ser humano promete obediencia que no es capaz de dar y ese pacto no conduce a ningún lado. Pero en el nuevo pacto, Dios es quien promete convertir al hombre en obediente. ¿Cómo es convertido obediente el hombre? El hombre es convertido en obediente porque Dios promete poner su ley en la mente del hombre y escribirla en el corazón, para que todo lo que salga del ser humano, cuando ha recibido la promesa, cuando cree la promesa y tiene fe en lo que Dios le ha prometido, el hombre es hecho obediente. ¿Por qué razón? Porque tiene la ley dentro, tiene la ley de Dios en su interior. La ley ya no permanece grabada en tablas de piedra para que el hombre la vea como externa e intente alcanzarla. No, la ley ahora está en el interior para que la voluntad de Dios refine la mente, refine el corazón y nuestra vida interna sea amoldada a la ley y todo lo que salga de nosotros sea conforme a la ley a la cual hemos sido amoldados. Eso es una maravilla, porque ya no soy yo quien le promete a Dios obedecer. Ya no soy yo quien le ofrece a Dios mi obediencia. No, Dios me promete a mí que Él me va a ser obediente. Y por esa razón, yo quiero mostrarles cómo el mismo pacto eterno aparece una vez más en Hebreos para que usted pueda darse cuenta que esta es en esencia la promesa del nuevo pacto o del pacto eterno, que es lo mismo. Mira esto.
Yo quiero invitarles a que usted pueda acompañarme. Yo voy a compartir mi pantalla a Hebreos capítulo número 13, versículos 20 y 21. Escucha esto. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Yo lo voy a compartir. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, escucha por favor el lenguaje, por la sangre del pacto eterno, por medio de esa sangre, en virtud de esa sangre, por la sangre del pacto eterno, ¿qué es lo que hace? Mira lo que hace. Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, fíjate, os haga capaces, os haga habilitados, os haga capacitados. ¿Para qué? Mira, os haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo es que llegamos a hacer su voluntad? ¿Cómo? Mira cómo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta usted cómo funciona el pacto eterno? A ver, ¿quién es el que hace en vosotros lo que es agradable delante de Él? ¿Quién lo hace? Lo hace Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Así que nota esto. En el pacto antiguo, que está basado sobre promesas humanas, el ser humano le promete a Dios obediencia y el ser humano intenta obtener el favor de Dios, intenta obtener la salvación de Dios, intenta obtener el beneficio de Dios por medio de promesas que el ser humano le hace a Dios. Eso se llama justificación propia, se llama justificación por obras, se llama salvación por obras. Pero en el nuevo pacto, que es lo mismo que el pacto eterno, el que promete que usted va a obedecer es Dios. Dios promete que usted va a obedecer. ¿Cómo? Dios le da a Cristo para que Cristo haga en usted lo que es agradable delante de Él mismo, delante de Dios. Lo que para usted es imposible, porque para usted es imposible obedecer por sus propias fuerzas, por sus propios esfuerzos personales, por su propia lucha, por su propia determinación y disciplina, lo que es imposible para usted, Dios lo hace posible dándole a Cristo. Y Cristo hace en usted lo que es agradable delante de su Padre para que usted garantizadamente sea convertido en obediente. Por eso dice Dios que Él va a poner su ley en la mente y la va a escribir en el corazón. Número dos, Hebreos capítulo número 8. Esa era la primera promesa del pacto. Vamos a mirar la número 2. Número 2 en Hebreos capítulo número 8. Vamos a ver qué dice. Dice lo siguiente, atención. Hebreos capítulo 8, versículo número 10 hasta el versículo número 11. Mira lo que dice. Voy a compartir mi pantalla para que podamos leerla. Dice así. Escucha esto. Segunda promesa del pacto. Aquí está la segunda. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno, escucha esto, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. A ver, ¿qué promesa es esa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de que
Dios será Dios para ellos y ellos serán por pueblo. Y ninguno va a enseñar a su prójimo diciendo conoce al Señor, porque todos le conocerán, desde el mayor hasta el menor o desde el menor hasta el mayor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, mis amigos, que ahora no hay necesidad de un sacerdocio humano que interceda por nosotros y nos muestre a Dios. Porque por medio de Jesucristo, Dios se hace nuestro y nosotros nos hacemos suyos. Quiere decir que por medio de Cristo, el ser humano es unido al Padre de gloria. Por medio de Cristo se establece una unión entre el Padre celestial y el pueblo más íntima que la que los ángeles pueden gozar. Es una unión donde Dios promete habitar en nosotros y nosotros somos abrazados en los brazos de amor infinito. Es una unión entre la divinidad y la humanidad que garantiza Jesucristo sentado a la diestra de su Padre. Por medio de Cristo, nosotros somos unidos a todo poder de Dios. ¿Para qué? Para que por medio de esa comunión, usted y yo seamos habilitados para crecer de gloria en gloria, unidos al poder mismo que creó el universo, para experimentar victoria, crecimiento en la gracia, poder, santificación, y podamos ser presentados delante de Dios, unidos a Cristo en completa obediencia. Es comunión verdadera, es genuina unión con Dios. Ya no hay necesidad de que un sacerdote humano enseñe el conocimiento de Dios. No, porque ahora, por medio de Cristo, el Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas del Padre y nosotros somos unidos al Padre, y ahora el Padre en nosotros y nosotros en Él somos unidos a Cristo y por medio de Cristo con Dios, para que tengamos todo poder para ser victoriosos. Eso es la segunda promesa del pacto. Y número 3, la tercera y última promesa del pacto eterno. Está en Hebreos capítulo número 8, versículo número 12. Mira lo que dice la Escritura. Dice así: porque seré propicio a sus injusticias. Fíjate esto, Dios promete ser tolerante, escucha, no en el sentido de que se hace la vista gorda, sino que en el pacto eterno, su sangre, la sangre derramada de Cristo, la sangre del pacto eterno, hace remisión, perdón, reconciliación y borramiento del pecado, para que Dios ya no tenga que cohabitar con el pecado de su pueblo, sino que su pueblo reciba un perdón total y completo que lo habilite para vivir ahora en obediencia. El perdón del pacto eterno es porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. ¿Por qué razón Dios es capaz de prometer que nunca más se acordará de nuestras iniquidades y pecados? Porque en Cristo Dios ha concedido a Cristo, recuerda que el pacto eterno es entre el Padre y el Hijo, Dios le ha concedido a Cristo todo perdón. Cristo tiene toda potestad. Cristo ha recibido todo el juicio de Dios y Cristo recibe
todo el perdón del Padre Celestial, para que Cristo lo dispense, para que Cristo lo otorgue a todo aquel que cree en él. Y ese perdón ya fue concedido por el Padre a Cristo. Cristo lo recibió. Cristo recibió el perdón de parte del Padre para dispensarlo a todo aquel que se acerca al Padre en el nombre del Hijo. Cristo ha recibido para dar y ha concedido completo perdón según toda la plenitud que ha recibido del Padre. Ha concedido completo perdón a todo aquel que cree en Jesucristo. Ese perdón del pacto, escucha bien, no solamente es un borramiento legal de la falta cometida. El perdón del pacto no es solamente el saldo legal de una falta, el saldo legal de una culpa. No, el perdón del pacto es un perdón restaurador. Es un perdón que reconcilia, es un perdón que purifica el corazón. Y por esa razón, Hebreos capítulo número 10 dice lo siguiente. Escucha esto. Mira lo que hace este perdón. Atención. Dice así, mira esto. El perdón del pacto, según Hebreos capítulo número 10, versículo número 18 al versículo número 22, el perdón del pacto consiste en esto. Escucha esto. Hebreos capítulo 10, versículo 18 al 22. Mira lo que dice. Pues donde hay remisión de estos, remisión de pecados, donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora escucha. ¿Qué significa? Dios ha remitido el pecado. Dios lo ha perdonado. Dios lo ha borrado. Dios lo ha limpiado. ¿Y ahora qué es lo que hace ese perdón? Mira lo que hace ese perdón. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, no que la carne sea el velo o no que el velo signifique la carne, sino que la carne, la humanidad de Cristo, es el camino consagrado, el camino abierto, nuevo y vivo a través del velo. El camino al lugar santísimo es la humanidad de Cristo. Ahora dice, y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios, mira lo que hace el perdón, escucha, mira lo que hace. Acerquémonos con corazón sincero, escucha, en plena certidumbre de fe, mira lo que hace el perdón, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué cosa hace el perdón completo? El perdón del pacto. El perdón del pacto te presenta delante de Dios. Te presentas reconciliado. Te presenta con la conciencia y el corazón purificado de mala conciencia. Te presenta con el cuerpo lavado con agua pura. En otras palabras, el perdón del pacto te presenta regenerado, te presenta lavado, te presenta limpio de corazón y conciencia para que sirvas al Dios vivo en liberación del pecado, para que sirvas al Dios vivo con el poder de Cristo en el lugar santísimo, fuera y separado del pecado que antes nos asediaba. En otras palabras, el perdón del pacto es un perdón que habilita para vivir en santidad y obediencia delante de Dios. Te hago una pregunta. Si la justificación por la fe es entrar a este pacto, y entrar a este pacto significa beneficiarte de esas promesas, ¿cuál sería la respuesta ante la pregunta problemática
de si el hombre cuando es justificado es hecho o es declarado. ¿Cuál sería la respuesta a esta problemática pregunta? La respuesta es que cuando el hombre es justificado por la fe en Cristo, el hombre es hecho participante de las promesas del pacto eterno, que incluyen más que solo perdón, incluyen plenitud de restauración, plenitud de reconciliación, unión verdadera e íntima con Dios, que habilita al hombre no solamente para ser presentado de manera legal como justo ante Dios, sino transformado por completo en una criatura cuyo corazón ha sido amoldado a la ley de Dios y ha sido habilitado para obedecer de ahora en adelante. Por tanto, la verdadera justificación por la fe es un paquete de bendiciones que incluye más que una declaración legal. Incluye una completa unión del alma con Dios por medio de Cristo, que nos habilita para obedecer mientras nos otorga el perdón total y completo de nuestras faltas cometidas. ¿Te das cuenta? Es un perdón reconciliador, es un perdón transformador, es un perdón regenerador. Por tanto, mis queridos hermanos, entrar al pacto de Dios con Cristo implica beneficiarse de todas estas promesas que nos presentan como agradables delante de Dios en Cristo Jesús, por medio de Cristo y por medio de su gracia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda guardarnos en Cristo y pueda hacernos participantes, beneficiarios de estas benditas y santas promesas que constituyen el nuevo pacto. Amén. Gracias, pastor. Amén. No sé si los hermanos tienen alguna pregunta. Yo tengo una, pastor. Usted ahí cuando leyó Gálatas 3:19, dice, ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Mi consulta es, esa preposición hasta, ¿podría tratarse de que la ley, ¿no es cierto?, fue traída hasta que Cristo fuera consumada la promesa? ¿Podría pensarse de que la ley no tenía ya vigencia y que a lo mejor es lo que muchos dicen de que Cristo en la cruz, ¿no es cierto?, abolió la ley? Algunas personas interpretan ese versículo como si el versículo significara, como si el versículo quisiera decir que la ley fue añadida hasta que cuando vino Cristo, la ley fue abolida. Pero eso no es lo que dice el versículo. ¿Ok? Eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice que la ley fue añadida. Esto quiere decir que la ley fue hablada de más, fue clarificada, fue explicitada y detallada. Porque recuerden que cuando Dios le hizo promesa a Abraham y a su simiente, que es Cristo, Abraham tenía ya conocimiento de los mandamientos de Dios. Lo que el Sinaí significó fue una aclaración, una revelación adicional de los principios eternos, que son los mandamientos de Dios, ahora aclarados al pueblo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué fueron aclarados? Fueron aclarados a causa de las transgresiones. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando Moisés mató al egipcio, ¿Moisés supo que había cometido algo malo? Sí, pero no existía una ley que dijere, no matarás. No existía, porque esa ley, no matarás, fue dada en el Sinaí. Pero cuando Moisés mató al egipcio, salió corriendo, huyendo, sabiendo que había hecho algo malo. Pero ahora, cuando la ley fue dada en el Sinaí, Moisés escuchó de parte de la voz santa de Dios, escuchó, no matarás. Pregunto, ¿qué ocurrió
con el asesinato que Moisés había cometido años antes. ¿Qué ocurrió? Moisés se dio cuenta cuando recibió la ley que ya la había transgredido y fue convencido de pecado. Para eso la ley fue dada, para convencer de pecado. La ley fue dada a causa de las transgresiones. Ahora bien, esa función de la ley, a causa de las transgresiones, fue dada, según el texto, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La pregunta es, cuando el pecador es convencido hoy de pecado, de justicia y de juicio, ¿qué cosa es lo que convence al pecador? ¿Qué cosa es lo que rinde al pecador culpable? ¿Qué cosa es lo que el pecador, por qué razón el pecador reconoce su transgresión? ¿Qué cosa es lo que convence al pecador? Lo convence la ley vivida en Cristo, la ley mostrada en Cristo. Lo convence ahora la contemplación de Cristo, y delante de Cristo el pecador se comprende como transgresor. El pecador es convencido de pecado delante de Cristo y de su cruz. Porque el pecador pregunta, ¿qué fue necesario? ¿Por qué razón Cristo fue a la cruz? ¿Por qué razón? Porque la ley había sido transgredida. Cristo en la cruz convence al pecador. Cristo en la cruz muestra la seriedad, la profundidad del pecado. Entonces el pecador es convencido de pecado delante de la cruz. Y por eso la ley sigue hasta el día de hoy teniendo la función de señalar el pecado. La ley muestra aún el pecado, pero nos lo muestra ahora por medio de Cristo y su cruz. Porque la cruz de Cristo nos muestra cuán profundo, cuán terrible, cuán pecaminoso es el pecado. Y esa es la forma en que la ley y Cristo se compaginan para convencer al pecador de su pecado. Gracias, pastor. No sé si hay algún otro hermano o una hermana tiene alguna consulta. Entonces vamos a concluir, pastor, si puede tener la oración final. Por supuesto, vamos a orar, vamos a orar. Nuestro Padre bendito y Padre santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos pedirte en esta hora que las benditas, santas y buenas promesas de tu pacto eterno, Señor, puedan ser realidad en nuestras vidas. Señor, que nuestros corazones se gocen en la obediencia, que nuestras mentes puedan espaciarse en el deleite de obedecerte, que nuestras vidas, Señor, en mente, corazón, puedan ser amoldadas a tu ley, Señor. Que nosotros podamos tener comunión genuina contigo por medio de Cristo y gozar de todo poder para ser restaurados a tu imagen. Y también, Señor, que nuestros pecados y transgresiones puedan ser dejadas atrás, perdonadas, para vivir, Señor, ahora en santidad delante de ti, creyendo en tu perdón, no mortificándonos más por las obras muertas antes cometidas, sino, Señor, experimentando victoria y crecimiento por medio de la comunión con Cristo. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Nos vemos en otra oportunidad y le damos gracias a todos. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Bendiciones. Un abrazo, un abrazo. Gracias.